Hola a todos. En el siguiente video vamos a estar trabajando con la sala Hack de TryHackMe. Una sala muy interesante que nos presenta el escenario de un servidor que ha sido comprometido, que ha sido atacado, y tenemos a disposición un archivo backup, una captura de paquetes que debemos analizar para identificar cuáles fueron los pasos, primeramente, identificar cuáles fueron los pasos realizados por el atacante y en la segunda parte de la sala, replicar esos pasos identificados para volver a tomar control del servidor comprometido. Eh, el análisis de paquetes lo vamos a estar realizando con la herramienta Wireshark, que ya lo habíamos visto en el video de escaneo de puertos, brevemente, analizando para analizar las flags en los paquetes TCP, cuando se realiza, por ejemplo, los distintos tipos de escaneos en EMAP, el Half Open Scan, el TCP Connect y los otros escaneos que ya habíamos visto en ese video. Eh, Acá en este caso lo que vamos a estar haciendo es tomar una captura eh, de paquetes y analizarlo de manera offline con Wireshark. Lo, lo primero que debemos hacer es descargar el archivo. Vamos a abrir el task 1. Bueno, acá nos indica que debemos descargar el archivo que contiene la captura de paquetes. Y vamos a abrirla con Wireshark. Bueno, ahí ya, una vez que tenemos abierta, ya podemos continuar, o podemos iniciar respondiendo las preguntas que nos plantea el desafío en la sala. Bueno, lo primero que nos pregunta es que el atacante está intentando iniciar sesión sobre un servicio específico y nos pregunta cuál es ese servicio. Acá podemos visualizar una pista, nos habla de puerto 21, que el puerto 21 es el puerto predeterminado del servicio FTP, ¿verdad? Acá, sin visualizar la pista, también podemos ver en la captura de paquetes, ¿verdad? Acá vemos que el origen, que sería la IP atacante, y el destino, eh, estas dos IP, que son respectivamente el origen y el destino, la IP 147 como atacante, y el destino o el servidor atacado es la IP con terminación 115. Acá vemos que el atacante se está conectando al servidor en el puerto 21, ¿sí? Eh, y el puerto 21 es un puerto predeterminado del servicio FTP. En el siguiente paso nos menciona que hay una herramienta muy popular, eh, que corresponde al usuario Van Hauser, que puede ser utilizada para hacer ataques de fuerza bruta contra distintos servicios, y nos pregunta cuál es el nombre de esta herramienta, ¿sí? Podemos ver acá una pista para tener una mejor idea de qué herramienta estamos hablando. Nos lleva a un enlace de GitHub. Vamos a visitar el enlace para tener mayor información de lo que nos está pidiendo esa pregunta. Y acá entre las distintas publicaciones de este usuario de GitHub podemos ver acá la herramienta Hydra, que es una herramienta que se utiliza, una herramienta muy popular que se utiliza para hacer ataques de fuerza bruta, ataques de diccionario, para obtener credenciales de usuarios de determinados servicios. Entonces vamos a colocar Hydra
y vemos que es la respuesta correcta. Luego vemos, nos menciona la siguiente pregunta, que el atacante está tratando de iniciar sesión con un usuario, con un nombre de usuario específico. ¿Cuál es ese usuario? Eh, si acá vemos en la pista, nos menciona que como sugerencia podemos visualizar en un paquete que correspondiente a un FTP request. Vamos a visualizarlo acá. Eh, Este primer paquete que vemos que se conecta, que muestra una conexión al puerto 21, podemos analizarlo haciendo clic derecho, follow, TCP stream. Y acá podemos ver que hay dos intentos de inicio de sesión incorrectos con el usuario Jenny, ¿sí? Y lo más probable es que esta sea la respuesta correcta. Ok, perfecto. Y en el siguiente paso nos pregunta cuál es la contraseña correcta de este usuario. Acá vemos que hay dos contraseñas incorrectas, ¿sí? Y podemos ver que el servidor nos devuelve este mensaje con este código de respuesta, login incorrect. Lo que podemos hacer es buscar dentro de la captura de paquete algún mensaje parecido que nos indique login correct o login ok o login successful, o bien buscar el código de respuesta que corresponde a un inicio de sesión correcto en el servicio de FTP. Vamos a hacer una búsqueda por string. Hacemos control F. Aseguremos que acá esté definido que queremos hacer una búsqueda por string. Y buscamos el inicio, login correct. Ok, no se encuentra. Podemos probar login successful. Ok, login successful, sí lo pudimos encontrar. Nos vamos nuevamente a follow TCP stream. Y acá vemos login successful con esta contraseña, que es la contraseña correcta del usuario Jenny, la contraseña correcta al momento de realizarse esta captura de paquetes con la que estamos trabajando. Luego nos pregunta cuál es el directorio donde se posiciona, donde está posicionado el atacante una vez que inicia sesión eh, con la credencial obtenida, eh, eh, iniciar sesión en el servicio FTP, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es, acá no nos muestra mucha información, pero esto seguramente, como acá vemos que hay otro login incorrecto, también más arriba vimos algunos login incorrectos, entonces lo más probable es que eh, esta secuencia de login incorrecto y finalmente el login correcto o login successful corresponde a las distintas pruebas que va realizando la herramienta Hydra, que por lo que vemos es la herramienta que se utilizó para obtener las credenciales del usuario Jenny. Eh, entonces, acá no nos muestra mucha información porque lo que el Hydra prueba solamente es el inicio de sesión, ¿no? Después ya una vez que tengamos las credenciales correctas, ahí ya con algún cliente FTP podemos usar esas credenciales para conectarnos y realizar, ejecutar otros comandos, ¿no? Entonces, lo más probable es que haya dentro de esta captura otro, eh, otro paquete donde se vea el login successful. Este es el que vimos recién. Podemos verificarlo para asegurar, ¿sí? Es el paquete que vimos recién.
Entonces buscamos el siguiente. Acá vemos otro, el número de paquete 395. El anterior, donde veíamos el otro login successful, era 305. Entonces vamos a analizar este paquete. Y vemos que acá se inicia la sesión correcta y se ejecuta un comando pwd, verá que es para ver el directorio actual donde estamos posicionados, y vemos esta ruta. O sea que el atacante, al loguearse con las credenciales del usuario Jenny, se posiciona en ese directorio. Luego nos menciona que el atacante realiza la subida de un backdoor y nos pregunta cuál es el nombre del archivo correspondiente a este backdoor. Acá en la pista podemos ver que se trata de un archivo con extensión PHP. Y si miramos un poquito más acá, vemos que se intenta hacer acá la subida de un archivo shell.php, que probablemente sea el archivo al que está haciendo referencia esta pregunta. Ok, en la siguiente pregunta nos menciona que el backdoor puede ser descargado desde una URL específica. Y teniendo en cuenta de que la URL está ubicada dentro del archivo, dentro del contenido del archivo, nos pregunta entonces eh, cuál es esta URL. Como pista, acá nos menciona que podemos visualizar en el protocolo FTP Data eh, vamos a resetear acá el filtro. Podemos hacer una búsqueda. Bueno, acá casualmente acá tenemos una línea que hace referencia al protocolo FTP Data, justamente. Vamos a visualizarlo y efectivamente acá se ve el contenido del archivo, ¿sí? Con que es un script PHP que sirve para realizar una conexión reversa hacia una máquina, hacia un computador atacante. Y acá vemos la URL, que seguramente una URL desde la cual se puede descargar el script para utilizarlo. También vemos algunas instrucciones de cómo utilizarlo también. La documentación básica de su utilización. Entonces, esta sería la URL que nos está solicitando en esta pregunta. Y en la siguiente pregunta, eh, deseamos saber cuál es el comando que el atacante ejecutó manualmente luego de obtener la conexión o la shell reversa, ¿sí? Sabemos, puede hacer clic, bueno, un poco de lo que ya venimos realizando con pasos anteriores, de TCP Stream. Pero acá lo que tenemos que identificar es en qué momento, se ejecuta el script, el shell.php, para establecer la conexión reversa. Podemos cerrar. Lo que podemos hacer acá una búsqueda por shell.php y buscar en alguna parte donde se ejecute. Acá se le asigna permiso de ejecución y acá se establece una solicitud HTTP al archivo subido en los pasos anteriores. Acá podemos visualizar, no se muestra mucho detalle acá de los comandos ejecutados. Podemos ver el paquete que viene después. Más de lo mismo. Podemos ver el siguiente. No vamos,
vamos viendo así los paquetes que están lo más cercano posible a la ejecución del script, porque ahí después de ejecutar el script es donde ya se debe establecer la función reversa. Ok, acá vemos justamente claramente la secuencia de comandos que ejecutó el atacante luego de establecer la conexión reversa. Acá vamos a ver toda la secuencia de comandos ejecutados. El primer comando ejecutado es QAMI, que es para ver información del usuario, eh, del usuario con el cual estamos iniciando sesión mediante esta conexión reversa al ejecutar el script shell.php. Entonces vemos acá la respuesta correcta. Luego nos solicita cuál es el hostname del servidor atacado. Si visualizamos un poco más abajo, acá podemos ver que se ejecutó esta línea de comandos para cambiar o para hacer una modificación de la shell establecida para obtener una shell un poco más interactiva que permita ejecutar una cantidad más amplia de comandos. Por ejemplo, cuando no tenemos una shell interactiva, uno de los comandos que no podemos ejecutar es sudo, por ejemplo, lo que nos permite luego visualizar eh, qué opciones de escalación de privilegios tenemos, por ejemplo, utilizando el comando sudo "-l", que lo vemos acá más abajo. Pero antes de pasar a esa parte, acá vemos que al ejecutar esto, vemos que cambia el, cambia el formato, por así decirlo, de la shell. Y acá vemos el nombre del usuario, que ya lo vimos más arriba, arroba, y este sería el nombre del equipo. Lo tomamos y lo colocamos acá. Acá nos pregunta cuál es el comando que el atacante ejecutó para justamente estabilizar la shell. Ya lo estuvimos mencionando recién. Sería este. Y luego nos indica o nos pregunta cuál es el comando que se utilizó para escalar privilegios a root. Vamos a ver acá. Vemos que eh, se logueó como el usuario Jenny, ¿verdad? Pero ya no por el servicio FTP, sino que con la shell establecida, otra vez la shell reversa establecida, ¿verdad? Eh, Vemos que acá se hace el comando sudo "-l y se muestra que el usuario Jenny puede ejecutar cualquier comando como sudo, obviamente especificando sus credenciales, ¿verdad? Y acá vemos en esta parte, si visualizamos el prompt de la shell, ¿verdad? Vemos que a partir de acá empieza a ser root. O sea que acá es el comando sudo su el que le permite elevar privilegios como usuario root. Luego nos menciona que el atacante ha descargado algo de GitHub y nos pregunta cuál es el nombre del proyecto de GitHub descargado. Y acá lo podemos ver, que se hace un git clone. Este sería el nombre del proyecto, Reptile. Y luego
tenemos una observación donde el proyecto puede ser utilizado para instalar un backdoor silencioso dentro del sistema que puede ser eh, muy difícil de detectar. ¿Y cómo se llama este tipo de backdoor? ¿Sí? Esa es la pregunta concreta. ¿Ya? Si vemos acá la pista, podemos ver cierto tipo de kit, probablemente haciendo referencia al rootkit, ¿verdad? Pero podemos visitar este enlace para tener una mayor referencia. Y acá en la parte de About vemos que efectivamente este proyecto Reptile es un rootkit para Linux. ¿Sí? Entonces, esta sería la respuesta. Y a partir de allí podemos pasar a la parte 2 de la sala, donde nos pide que debemos primeramente iniciar la máquina. Vamos a iniciarlo, esto toma un- unos segundos en iniciarse completamente. Mientras se inicia, vamos a leer un poquito acá la primera pregunta, donde nos indica que el atacante ha cambiado el password del usuario. Del usuario Jenny, que fue el primer usuario que se utilizó para ganar acceso al servidor mediante el servicio FTP. ¿Sí? Nos pide que repliquemos los pasos del atacante y leer el contenido de este archivo flag.txt que está alojado en este directorio. Vamos a estar mirando un poquito las respuestas que hemos colocado en los pasos anteriores para replicar los pasos que debemos realizar. Bueno, yo acá tengo creada una carpeta. También ya tengo descargado el PHP Reverse Shell, ¿sí? Que ya lo descargué previamente de este sitio, que es lo que vamos a estar utilizando, ¿verdad? Pero vamos por partes. Vamos a hacer primero el siguiente paso, que es ejecutar Hydra para obtener las nuevas credenciales del usuario Jenny, ya que acá se menciona que se cambiaron, que el atacante ha cambiado la contraseña del usuario Jenny. Y acá dice el atacante probablemente no ha elegido una contraseña muy compleja. Eh, o podemos utilizar una word list o un diccionario de contraseñas comunes para obtener esa contraseña, la nueva contraseña cambiada, ¿sí? Si vemos acá la pista, podemos ver, dice the word is my rob your socks. Oh, esto probablemente sea una referencia al word list o al diccionario RockYou. Entonces lo que vamos a hacer es probar con RockYou, ¿sí? Bueno, para hacerla necesitamos la IP del servidor que nos brinda TryHackMe al hacer el deploy de la máquina. Y acá lo que vamos a hacer es, vamos a reemplazar esto por la IP correspondiente. Y acá vemos que especificamos el usuario Jenny, especificamos con menos P mayúscula el word list RockYou, ¿verdad? Y especificamos también acá qué servicio es el que queremos, eh, o sea, sobre qué servicio queremos hacer el ataque de diccionario, ¿verdad? Utilizando la word list especificada RockYou.txt. Entonces, ejecutamos esto. Y ahí Hydra lo que va a hacer es, va a ir probando
las distintas credenciales, las distintas contraseñas que se encuentran dentro del archivo rockio.txt. Bueno, ahí vemos que esta es la contraseña encontrada y que podemos utilizar para conectarnos vía FTP al servidor, ¿sí? Entonces, hagamos esto, FTP, la dirección IP, especificamos el nombre de usuario, Jenny, y la contraseña encontrada con Hydra. Y vemos que ya estamos logueados. Bueno, acá como siguiente paso lo que debemos hacer es subir el archivo, porque recordemos, volvamos a esta primera parte. Acá ya tenemos la nueva contraseña encontrada, que ya no es esta. Posteriormente lo que se realizó, a ver, vamos a volver a analizarlo acá. Acá. Acá lo que hizo el atacante es, o sea, se conectó por FTP, cosa que ya lo hicimos de vuelta ahora, y luego ha realizado la subida del archivo shell.php. Que yo por eso, a ver, lo ideal sería que me posicione dentro de esta carpeta. Ahora, vamos a conectarnos de vuelta. Vamos. Y acá tengo yo el archivo shell.php, que antes de subir el archivo, este archivo yo lo tengo que modificar, porque tengo que especificar la IP y puerto del listener que yo voy a del, del, del listener que yo voy a establecer en mi máquina, ¿verdad? Para establecer la conexión reversa. Para eso tengo que ver cuál es la dirección IP que me está asignando TryHackMe. Eso lo puedo ver acá, o bien también puedo visualizarlo desde acá. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a modificar el script. Y el puerto 4444 podemos dejarlo de esa forma. Entonces ahí modificamos el script y volvemos a conectarnos al servidor FTP. Y acá lo que tenemos que hacer es, podemos utilizar el comando put para subir el archivo, que acá no hace falta que le especifique la ruta completa del archivo, porque ya estoy posicionado en el mismo directorio donde se encuentra el archivo shell.php. Si hacemos un ls, podemos ver que el archivo se encuentra subido y ya tiene asignados permisos de ejecución. Luego lo que debemos hacer es, vamos a abrir otra pestaña en la terminal, vamos a iniciar con Netcat
Eh, Vamos a abrir el puerto 4444 de mi máquina atacante. Y luego lo que vamos a hacer es, necesitamos ejecutar ese script para que se pueda conectar, para que pueda realizar para que el servidor pueda realizar la conexión reversa a mi máquina atacante en el listener que estoy estableciendo con Netcat. Entonces lo que vamos a hacer es ejecutar shell.php, ya que el script, el shell.php, recordemos que lo estamos subiendo en el web root, en el document root del servidor web, ¿sí? Entonces no hay que especificar ningún subdirectorio ni nada, directamente ejecutamos. Y acá tenemos que ver que ya se establece correctamente la conexión reversa a mi máquina. Ya estoy conectado al servidor. Y a partir de ahí ya puedo hacer los, los siguientes pasos, ¿sí? Para eso ya puedo volver a mirar acá en Wireshark. Era a partir de acá. Bueno, no hace falta que hagamos esto. Que ya sabemos. Podemos hacerlo para verificar. Vemos que el usuario es www.data. Vamos a seguir con los siguientes pasos. Vamos a estabilizar la shell. Así como lo estamos viendo acá, vamos a copiar esto. Luego iniciamos sesión con el usuario Jenny, pero en este caso ya utilizando las credenciales nuevas que encontramos. Vamos a hacer su Jenny y las nuevas credenciales están acá. Luego podemos hacer el sudo -l para verificar, pero va a ser lo mismo. Vamos a devolver el mismo resultado. Ahí nos pide la contraseña nuevamente de Jenny. Vamos a pegarla. Y nos muestra que podemos ejecutar cualquier comando como sudo. Jenny puede ejecutar cualquier comando como sudo siempre y cuando que le especifique su contraseña cuando quiera hacerlo. Entonces a partir de ahí ya podemos hacer comando sudo su y ahí ya estamos como root. Y podemos ver que la flag estaba alojada en /root /reptile. Lo posicionamos ahí. Y acá tenemos el archivo flag.txt. Bueno, vamos a marcar como completadas las tareas. Esto ya lo hicimos. Modificar el script. Crear el listener. Elevar a root. Y leer el contenido de flag.txt. Y ahí finalmente terminamos el desafío, ¿verdad? Insisto, o sea, es una sala muy interesante. El nivel de dificultad no es, de hecho que acá podemos verlo, es el nivel fácil. Sin embargo, sirve para comprender un poco los conceptos básicos de lo que es em, el análisis el análisis de un incidente. En este caso el incidente se trataba de que
se comprometió un servidor FTP HTTP. eh, Afortunadamente se tenía, o sea, el servidor tenía habilitado una captura de paquetes en el momento que se produjo el ataque, y a partir de, de esa captura de paquetes se pudo identificar todos los pasos que fue realizando el atacante, todas las credenciales que fue probando, eh, los pasos que realizó para subir la shell reversa, para establecer la conexión reversa, escalación de privilegios, ¿verdad? Entonces, siempre es muy importante tener activados esos mecanismos de auditoría, porque al final la captura de paquetes sirvió como en este escenario sirvió como eh, como un elemento importante que contenía evidencias de los pasos realizados por el atacante, y que eso puede servir para identificar no solamente los pasos realizados, sino cuáles fueron las vulnerabilidades explotadas, que podemos citar rápidamente. El tema de eh, las credenciales débiles que utilizaba el usuario Jenny, por ejemplo, password 123 no es una contraseña que sea muy recomendable utilizarla, porque eh, se puede eh, obtener fácilmente con un ataque de diccionario, con un ataque de fuerza bruta. Así también el tema de la restricción de subir archivos. El servidor FTP permitía subir archivos PHP, ¿verdad? Modificar sus permisos de ejecución, ¿verdad? Y así distintas vulnerabilidades que pudimos ver que, que se utilizaron para llegar finalmente a obtener acceso como root al servidor. Espero que les haya gustado este video. Eh, vamos a estar haciendo también un poquito en futuros videos, hacer una temática un poquito más orientado a lo que es seguridad defensiva también, no solo seguridad ofensiva. Obviamente para lo que es, para hacer eh, tareas de seguridad defensiva tenemos que conocer la parte ofensiva. Eso no, van de la mano, pero una cosa con la otra. Entonces, vamos a estar continuando también con esta temática, un poquito de, no solamente de romper máquinas, sino que también hacer un poco investigación de captura de paquetes, investigación de logs, por ejemplo, ¿verdad? Y temas relacionados. Entonces, espero que este video les haya gustado, les haya sido de utilidad. Suscríbanse al canal si todavía no lo hicieron, denle me gusta, compartan con sus amigos el video. Los comentarios eh, con las sugerencias también serán bienvenidos, y nos vemos nos encontraremos en un próximo video.